noches, estimados y estimadas participantes. Mi nombre es Marcelo Joaquín Vázquez Montón. Soy miembro de la Asociación del Círculo de Derechos Humanos y en representación de dicha organización les extiendo un cordial saludo. En esta oportunidad tengo el honor de ser su moderador en esta ponencia magistral. Bueno, gracias nuevamente. En esta ponencia magistral, el eje temático el día de hoy es Perú y derechos humanos, un análisis de los recientes acontecimientos. Y el tema de la ponencia es derechos de los migrantes, a propósito de la ley acerca de la regulación de visas para migrantes venezolanos, en la resolución número 121/2024, migraciones. Contamos con un tiempo total de 50 minutos, de los cuales los 10 últimos estarán destinados a una ronda de preguntas. Les animo a participar y aprovechar esa oportunidad para interactuar con nuestro ponente. Antes de comenzar, quisiera compartir algunas indicaciones importantes para el desarrollo de la sesión. Primero, les pedimos que se mantengan silenciados, que el micrófono y la cámara permanezcan apagados durante la ponencia. Segundo, si se desean hacer preguntas, pueden escribirlas en el chat o en los comentarios de la transmisión en Facebook. También se va a poder solicitar el uso de la palabra levantando la mano al finalizar la intervención del ponente. Sin más preámbulo, procedo a presentar a nuestro ponente invitado. En esta ocasión contamos con la presencia de Víctor Maguiña, quien es abogado especializado en Derecho Internacional, con más de 6 años de experiencia, centrado principalmente en temas de migración y protección de refugiados. Actualmente se desempeña como coordinador de protección legal en IAS Perú, donde lidera la estrategia de protección legal a nivel nacional alineada con objetivos globales. Ha trabajado en la implementación de proyectos para UNICEF y ACNUR, logrando resultados sobresalientes en la regulación migratoria de más de 6.000 personas. Ha colaborado con World Vision Perú en la formación de funcionarios públicos en políticas de protección a migrantes y cuenta con una trayectoria relevante en la promoción de derechos humanos y en la defensa de personas en situación de vulnerabilidad. Su experiencia incluye la participación en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, donde contribuyó al reconocimiento de más de 350 refugiados. Estimado Víctor Maguiña, le cedo el uso de la palabra para que pueda comenzar con su ponencia. Marcelo, muchas gracias. Buenas noches con todas, con todos. Muy complacido de estar en este espacio académico y poder, tocar justamente la temática que nos concierne. Igual siéntense libres de interrumpir, siguiendo la lógica que ha planteado Marcelo, ¿no? Para llevar la información de la manera más potable y transmisible para poder llegar a la meta y al resultado. Efectivamente, lo que acontece a esta presentación es en relación a el derecho de los migrantes, a propósito de la resolución 121/2024, que se genera a fines del mes de junio de este año y que entra en vigor en julio del mismo año, el 2 de julio para ser más puntuales, y que, deroga una resolución del año 2019 que finalmente termina cercenando, ¿no? Ciertamente derechos de los más vulnerables. Hablamos de las personas que tienen, por supuesto, condiciones de diferente vulnerabilidad. Como sabemos, la situación de vulnerabilidad es una situación en la cual las personas no, digamos, se encuentran en una forma, en una suerte de medida que no les permite ejercer a plenitud todos sus derechos, no porque no puedan, sino porque una situación en concreto se las puede permitir. Esta puede ser de índole física, mental, entre otras. Y si a eso le añadimos más vulnerabilidades, como entrar a un territorio desconocido, sin documentación, no necesariamente porque sea una decisión, sino porque no hay opción. Entonces ahí nos preguntamos, ¿es razonable este tipo de medidas o contribuyen a un compromiso que el Estado, como Estado-nación, tiene respecto a los derechos humanos, ya desde su participación en diferentes tratados y convenios sobre la materia? Ahora voy a hacer voy a proyectar mi pantalla para poder compartir la PPT. Déjame ver si puedo hacerlo unos minutos. Segundo.
Eh, consulta, ¿alguien puede prender el micrófono y decirme si se ve la presentación? Buenas noches, no se puede ver. Aún no se ve. Ok. A ver. Bueno, en principio estoy proyectando, pero de repente démosle unos 5 segundos y si ya se puede ver, me avisan. Si no. Ahora, colega, me figura que ya se está proyectando. Todavía no, estimado Víctor. No se puede ver aún, disculpe. Claro, voy a volver a compartir. A ver. Todavía, ¿verdad? ¿O sí? Se puede ver la presentación. Ahora sí se puede ver. Perfecto. Se ve la portada, ¿correcto? Sí, ¿Marcelo? sí se ve la portada. Bueno, ya mencionaba hace unos minutos el título que acontece y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, nada más resaltar, ¿no?, el aspecto de esta resolución de manera preambular. Como sabemos, desde el año 2017 el Perú, digamos, viene recibiendo una importante población migrante, principalmente de nacionalidad venezolana. Esto ha llevado no solamente a la actualización de procedimientos, ¿no?, dentro de las dos autoridades migratorias que por ley son, por un lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que vela por el cumplimiento de las políticas migratorias exteriores, y lo hace también, por supuesto, en el cumplimiento de los tratados internacionales, como lo conocen, la Convención para Refugiados, también, entre otras, y vela, por supuesto, por lo que es los refugiados. Por otro lado, tenemos a la otra autoridad migratoria, que es el Ministerio, Migraciones, ¿no?, que lo hace, que es una oficina adscrita al Ministerio del Interior y que se encarga de ejecutar la política migratoria interior. Entonces tenemos dos autoridades migratorias que han ido evolucionando en sus diferentes procedimientos, principalmente por esta importante diáspora que ha venido llegando desde esa fecha, con diferentes características. Esto, yo recuerdo inclusive que para el año 2015-2016, el Perú solamente recibía al año 60 solicitudes de refugio. El año 2017, las solicitudes de refugio llegaron a 2.000, en 2018 llegaron en total, ¿no?, llegaron a ser 5.000, y 2019 fue llegamos a superar los 10.000 de una manera muy fácil. En la actualidad, o sea, se registra de manera oficial, según el último informe del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, que el Perú llegó a tener 645.000 solicitudes de refugio. Hubo un limpiado de la base de datos, lo cual, bueno, sincerando un poco la información, porque había duplicados, es decir, habían personas que solicitaban 2 o hasta 4 veces solicitud de refugio. Esta fue menor, fue 400.000. Sin embargo, sigue siendo una cantidad importante para un país que no ha estado acostumbrado a este tipo de fenómenos migratorios. Y bueno, ciertamente que el Perú fue, bueno, un importante receptor junto con otros países de la comunidad internacional de la región, como por ejemplo lo es Chile, Colombia, que es un país vecino de Venezuela. Pero a esto no solamente le sumamos los migrantes de nacionalidad venezolana, también hay otros importantes grupos de migrantes, ¿no? Hemos tenido diásporas muy importantes de colombianos a partir del grupo, a partir de los conflictos armados internos que hay, y también de otros países que, bueno, ya desde hace más de medio siglo tienen un importante exporte de migrantes, como lo es Cuba. De hecho, en Perú hay una importante comunidad asentada cerca de Lima Metropolitana y otras regiones, por supuesto. Y también tenemos una importante diáspora de ahorita, de hecho, muy recientemente estamos teniendo una diáspora muy importante de la nacionalidad en ese orden, ¿no? Primero Venezuela, pero luego está la ecuatoriana y en tercer lugar está la colombiana. Y la ecuatoriana creo que todo lo tenemos un poco más que claro a partir de los conflictos que están ocurriendo en ese país. Esto lo traigo a colación nada más para dar a entender
que han habido diferentes políticas migratorias a favor y también que han venido evolucionando en favor de la regularización migratoria de los venezolanos, principalmente por ser la principal diáspora desde el 2017, pero que también ha habido un importante retroceso, ¿no? O tal vez estancamiento por, bueno, diferentes temas de seguridad del Estado, que no voy a entrar en detalle en eso. Entonces, bueno, como indicábamos al principio, siempre hay que tener como precepto que, o sea, para ingresar a un territorio nacional, y especialmente en el Perú, ya que es el Estado concernido en esta presentación, siempre hay que tener como premisa que se requiere un pasaporte y una determinada visa, ¿no? O sea, una visa que puede ser visa de turista, visa de trabajador, visa de familia residente, como lo quiera. Hay muchos tipos de visa, ¿no? Y que lo confiere finalmente, lo confiere el consulado peruano en el exterior, en ese país en el cual se solicita. Sin embargo, hay excepciones a este requisito, ¿no? Y que va de la mano de convenios internacionales, por ejemplo, los que forman parte de la Alianza del Pacífico, los que forman parte del Mercosur, de la Comunidad Andina de Naciones o la CAN. Estos tienen excepciones a ciertos documentos. Por ejemplo, pueden entrar con el documento de identidad nacional, o sea, con su DNI o lo que le llaman a veces cédula de ciudadanía, si es en Colombia, cédula de identidad, si es en Ecuador, me parece. Pero bueno, esto va variando. Ahora, en el caso de Venezuela, bueno, Venezuela desde ya mucho tiempo no forma parte de estos acuerdos marco. Ha sido un país que, bueno, precisamente por tener importantes denuncias en materia de derechos humanos ha optado por salirse de organismos que velan, ¿no? Precisamente por el cumplimiento de estos y finalmente se ha terminado aislando. Pero no solamente se aísla como Estado, sino que también esto como ha contribuido a que los nacionales venezolanos también tengan esta dificultad para acceder precisamente a otros territorios y con ello aumentando su desprotección, porque es una realidad que en ese país, eh, bueno, la posición del Perú no es de señalar que es una dictadura actualmente, sino que tiene una crisis humanitaria. Entonces, yéndonos a la posición política exterior del Perú, que es una crisis humanitaria, ciertamente es una situación en la cual las personas no tienen otra opción y que tienen que buscar un mejor destino en sus vidas. Y el Perú ciertamente ha sido una de las mejores opciones en los últimos años. Sin embargo, para otros organismos que velan por derechos humanos y específicamente de los refugiados y de los migrantes, como lo es el ACNUR o la OIM, o sea, el Alto Comisionado de los Refugiados y la Organización Internacional para los Migrantes, sí se habla de una población que es refugiada. ¿Por qué? Porque no tiene otra forma de buscar protección, sino que saliendo de su país de origen. Y claro que ellos hacen incidencia en que se reconozca a todos los ciudadanos de esta nacionalidad como refugiados. Sin embargo, siempre va a prelar el principio de soberanía del Estado y es el Estado quien decide qué suerte atribuir a una determinada población y, por supuesto, qué suerte atribuir a una determinada situación en un determinado país. Como lo señalaba, el Perú es de la posición de que hay una crisis humanitaria, aun cuando a partir del 28 de julio, que fue el día de las elecciones en Venezuela, ha habido un desconocimiento de la autoridad del gobierno de turno, sigue habiendo una cautela en cuanto a desconocer una situación determinada como ya una situación de Estado fallido, ¿no? O lo más parecido a eso. Entonces, no, digamos, aún se mantienen las relaciones diplomáticas, pero están en su mínima expresión. Ya a nivel inclusive de que, por ejemplo, el consulado venezolano, peruano en Venezuela lo está, digamos, asumiendo ab iterinem, o las relaciones diplomáticas las está asumiendo Brasil, pero hay un personal importante peruano allá, más que todo de índole administrativo y que, bueno, sí que tiene una función más simbólica que práctica, porque en la práctica los connacionales peruanos allá no pueden hacer mucho, y acá en el Perú tampoco. Y esto lo traigo a colación porque nosotros sabemos que si estamos en el exterior, la única manera de poder, digamos, gestionar un documento de identidad o cualquier otro documento administrativo es yendo al consulado de nuestra nacionalidad en ese país. Pero ¿qué ocurre cuando en Perú, por ejemplo, un venezolano no puede ir al consulado venezolano porque precisamente todo está parado, o sea, todo está detenido, ¿no? Y es allí donde la desprotección aumenta, incluso para los que ya tenían una situación migratoria regular, porque hicieron todo en su momento debido, pero corren una suerte o corren un riesgo de que de manera sobrevenida queden en una suerte de situación irregular. El año pasado, hasta el 10 de octubre del año 2023, tuvimos una ley de amnistía que fue impulsada, bueno, desde el Congreso, y claro, es una amnistía porque finalmente es según la Constitución, el único que puede hacer amnistía es el Congreso,
Esto, bueno, un grupo de personas que, bueno, que se habían regularizado y de nacionalidad venezolana confundieron lo que era el vencimiento del estatus de la residencia con lo del plástico que sale atrás, dice, vence en 4 años, ¿no? Entonces esto generó que muchas personas generasen multas importantes e impagables, ¿no? Hasta 10.000, 20.000 soles. Entonces, y muchas veces estos documentos que ellos necesitaban para hacer la prórroga de residencia dependían mucho del consulado de su país de origen. Y ahora que estamos en esta suerte de la mínima expresión diplomática y consular, hablamos de una posible desprotección en un mediano plazo, ¿no? Esto nada más tiene unos pocos meses, pero ya tuvimos una experiencia en 2018 cuando el gobierno de turno y aquí de hecho se creó el Grupo Lima, ¿no? Si se acuerdan, hubo una posición muy demarcada liderada por Perú precisamente, y que trajo como consecuencia, bueno, digamos, que hubiese incluso el reconocimiento de dos gobiernos en Venezuela, uno de Juan Guaidó y otro de Maduro. Y esto también trajo una gran implicancia a nivel consular. Entonces, nada más para volver al punto inicial, esto, de manera general, siempre se va a requerir para entrar al Perú un documento internacional como el pasaporte o un documento de viaje análogo. Cuando nos referimos a un documento de viaje análogo, puede ser un documento como un documento que te provee precisamente el Estado porque no tienes protección de ese otro Estado que debería hacerlo. Por ejemplo, el Travel Document. Si viene un refugiado de Chile, tiene un documento de viaje. Por eso es un documento de viaje análogo, que un Estado que sí le brinda esa protección internacional reconoce y indica a ese otro Estado al cual va a ingresar esta persona, y le indica, bueno, yo voy a viajar acá por un motivo específico de turismo o para incursionar en un negocio o en un trabajo, y es allí donde, bueno, entran este otro tipo de documentos. También están los documentos como el pasaporte diplomático, consular, entre otros, ¿no? Y también deben tener una determinada visa, ¿no? Que es precisamente esa expresión en un sello, en un documento que el Estado-Nación lo hace a través de su oficina consular en el exterior para que la persona pueda acreditar precisamente que tiene todos los requisitos por ley y que indica en el Estado que pretende ingresar, ¿no? Para poder hacerlo precisamente. Ahora, el otorgamiento de la visa, eh, finalmente, bueno, es aprobada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y a veces también lo hace Migraciones. Eh, Ahora, la resolución que se deroga con esta nueva, con la 121, la resolución 177 del año 2019, que estaba vigente hasta el 2 de julio, cuando entra en vigor esta, establecía que por razones humanitarias se exoneraba de visa y pasaporte a ciudadanos venezolanos. Así era de específica la norma en determinados supuestos, ¿no? En los supuestos de niños, niñas y adolescentes que tenían solo partida o acta de nacimiento. ¿Y esto por qué ocurría? Bueno, ocurría porque en Venezuela la cédula de identidad o el DNI, como lo es en el Perú, se da solamente a partir de los 10 años de edad. Entonces, teníamos muchas familias que ingresaban con niños que solamente tenían este documento y se entendía la necesidad de la excepción. Los adultos con un familiar residente en el Perú, ¿no? Es decir, que, bueno, su esposa o algún hijo mayor de edad y ya estaba con un tipo de estatus regular acá, finalmente podía acreditarse esta situación, ¿no? Y también adultos en extrema vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años o con alguna enfermedad. Solamente se les pedía la cédula de identidad o lo que su análogo es en el Perú, el DNI. Ahora, esta exoneración de pasaporte o documento de viaje, como ya lo mencioné, esto tiene sus excepciones o sus exenciones, ¿no? Que hablamos cuando el Estado como tal tiene convenios con esos otros estados y los nacionales de esos otros estados se benefician precisamente eh, por estos convenios. Ahora, en el caso concreto de esta resolución, en el caso concreto de los nacionales venezolanos, que es lo que atañe a esta resolución, en el caso de los venezolanos, y por supuesto Venezuela, no forma parte de estos tratados internacionales, ni tampoco de índole bilateral, porque se han suspendido. Entonces, digamos que otras nacionalidades sí que podrían hacerlo perfectamente por Mercosur, podrían hacerlo brasileños, podrían hacerlo argentinos, uruguayos, por la Comunidad Andina de Naciones o la CAM podría hacerlo perfectamente Ecuador, podría hacerlo Colombia, esto por la Alianza del Pacífico, inclusive México, ¿no? Y bueno, y otros países cuya relación es publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, mediante la resolución 121, se deja sin efecto esta resolución del año 2019. Y estas excepciones al requisito del pasaporte y a la visa, finalmente en beneficio de los ciudadanos venezolanos queda en desuso. Y ya no hay excepción a esta regla, ¿no? Entonces,
definitivamente tendrían que hacer su solicitud de visa y, por supuesto, tramitar su pasaporte en su país de origen, esto sin excepción. No hay ninguna excepción en la regla y esto en cualquier puesto de control migratorio, lacustre, terrestre, fluvial, debe ser cumplido de manera imperativa por una de las dos autoridades migratorias que yo ya les mencionaba, ¿no? Que es migraciones. Ahora, ¿cuál es la barrera acá? Y esto cómo aumentan los flujos migratorios irregulares, ¿no? En primer lugar, el requisito del pasaporte, está comprobado que el pasaporte venezolano es uno de los más caros a nivel mundial. Nosotros nada más pagamos acá 110 soles, me parece, la vez pasada creo que pagué 110 soles por mi pasaporte de 10 años, pero en el caso este pasaporte no te baja de $200, ¿no? Lo cual es una importante cifra, y claramente ustedes pueden asociarlo a diferentes hechos como corrupción, que bueno, puede haber en Venezuela, y también el problema económico que ya existe, ¿no? Hablamos de una divisa devaluada, un bolívar que cada 3 meses, que es el bolívar, se evalúa en 3 dígitos. Entonces claramente la manera no oficial del Estado a protegerse y la economía venezolana a protegerse es dolarizar todo, aun cuando la economía oficialmente es el bolívar, la moneda en curso. Pero esto también trae como implicancias bien contradictorias, ¿no? Como un Estado cobrando en dólares en páginas oficiales, ¿no? Entonces hay una barrera de entrada para una persona cuyo ingreso mensual puede ser de $30, ¿no? O sea, entonces hay un importante punto de vista que analizar. Y la visa, ¿no? Ahora que estamos con una suerte, de una suerte diplomática y consular en su mínima expresión, definitivamente el consulado peruano en Venezuela, por ejemplo, donde tendría que ir un venezolano si quisiera venir a Perú, no está emitiendo visas en este momento. Y esto lo sé de primera fuente. Así que hay dos barreras fácticas, ¿no? Entonces, cuando una persona por necesidad tuviese que impulsar su decisión de venir al Perú, tendría dos barreras que en la práctica son imposibles o casi imposibles de barrer. Entonces, bueno, ahí tenemos flujos muy importantes de migrantes que ya desde el mes de agosto están ingresando con un estatus irregular, ¿no? Y personas muy expuestas, hablamos de mujeres venezolanas con hijos que pueden ser, bueno, sometidos a trabajo laboral forzado, ¿no? Que por necesidad, pues, un salario mucho menor al mínimo, trata de personas, tenemos en Hayas, bueno, casos de mujeres venezolanas que han sido víctimas de tratas en el camino, diferentes tipos de violaciones que, bueno, claramente esto se exponen, ¿no? Y las más vulnerables, y los más vulnerables, ¿no? Especialmente también tenemos casos de niños no acompañados, o sea, que no tienen, que vienen solos, sin mamá, papá, sin familiares, y que también, por supuesto, tienen una importante barrera aún mayor, ¿no? Y también y también los niños separados, ¿no? Venezolanos también que vienen con un tío o un abuelo, y que aún cuando, bueno, tienen a su familiar al lado, tienen una barrera importante para regularizarse, pues incluso las plataformas como las de Agencia Digital de Migraciones piden que el documento o el trámite se inicie con un documento que muestre que hay una patria potestad, ¿no? Y entonces muchas veces este documento no se puede obtener a prima facie, y por supuesto que retrasa el reconocimiento de los derechos de los niños y adolescentes para que puedan integrarse en la sociedad, ¿no? Recordemos que la regularización migratoria es el primer paso para poder regularizarse y poder integrarse en un país. Y si esto no está garantizado por el Estado, esto definitivamente hablamos de, bueno, personas que están allí muy vulnerables. Por ejemplo, el año pasado se modificó el decreto legislativo 1350, que es la ley de migraciones, y antes era un poco soft esta modificación, pero, por ejemplo, no puede, una persona que está en situación migratoria irregular no puede celebrar un contrato de arrendamiento, de alquiler, por ejemplo, y de hecho hay una multa, hay una pena de multa para el arrendador que así lo haga. Entonces, claro, esto puede traer diferentes tipos de situaciones, ¿no? Desde chantaje, extorsión, una persona en cualquier situación vulnerable, ¿no? Y de hecho, por eso yo al principio de esta presentación decía que hay un retroceso importante en la garantía de los derechos humanos de los migrantes, y esta resolución, la 121, no es una excepción, ¿no? Porque precisamente deroga una resolución que ya establecía unos mínimos de excepción a personas muy vulnerables, ¿no? Y ahora ya no existe esa excepción, y más aún entendiendo el contexto actual en el cual se encuentra esta población migrante venezolana. Sin con esto menoscabar otras nacionalidades, pero bueno, la resolución que yo les comento estaba dirigida solo a ciudadanos de nacionalidad venezolana. En los efectos que traen el control migratorio esta normativa, bueno, en primer lugar, bueno, los documentos que mencionaba, el pasaporte y la visa, deben ser presentados de manera indiscutible por
todo ciudadano venezolano. Yo entiendo que es razonable, pero bueno, tengamos en cuenta las particularidades que hay que tener para obtener estos requisitos para estas personas de esta nacionalidad. Por ejemplo, tenemos casos de colombianos que ingresan por el norte, por Tumbes, al menos hablamos de 40 por semana, pero ellos no tienen ningún problema para obtener su documentación en su país de origen, ¿no? Entonces a veces nos trae a colación a la mente y también incluso de autoridades del Estado que nos vienen a mencionar, pero ¿por qué? Si pueden obtener su documento, ¿no? O sea, con más facilidad, con mucha facilidad. Bueno, ahí entran muchas teorías, pero bueno, no voy a entrar en detalle con eso. Sin embargo, lo que quiero traer a colación aquí es lo casi imposible de obtener esta documentación y cómo esto colabora a que la población migratoria irregular aumente, o la población migrante irregular, y que también el Estado peruano finalmente no tenga un control de quienes están adentro de su frontera. Hay personas de varias nacionalidades que tienen más de 4 años en el Perú, pero no tienen ningún estatus regular. O sea, para el Perú esa persona no existe y no es fiscalizable. Y claro, esto puede tener diferentes repercusiones, pero yo creería que para el Perú es muy importante contar con una información clara de con quiénes están dentro y promover más bien la regularización migratoria, precisamente para tener un control de su población e indirectamente que la población migrante pueda también acceder a derechos sociales, como por ejemplo al SIS, ¿no? El Sistema Integral de Salud, ya que para acceder a él, bueno, en principio debes tener una situación migratoria regular y por ende un carnet de extranjería. Pero bueno, hay excepciones a la regla que no voy a entrar en detalle ahorita. Y bueno, esta solicitud de documentos a los ciudadanos de nacionalidad venezolana con esta nueva resolución, la 121, se clasifica, bueno, de manera o específicamente en 3 tipos de calidades migratorias. Entendamos por calidad migratoria ese estatus o situación, un checklist, vean así, un checklist. Tiene pasaporte, tiene cédula, pagó el TUPA. Ese checklist o esa condición que te da el Estado por cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y que finalmente, según el tipo de requisito con el que tú accedas, tienes un estatus en el Perú. Para acceder en el Perú, para ser más precisos, hay más de 14 calidades migratorias, o sea que las personas tienen más de 14 días para regularizarse, y tú tienes que ver en cuál mejor encajas. Está la calidad migratoria por estudiante, que puede ser también temporal o de residente, hay en ambas modalidades. Está la calidad migratoria por trabajador, que también está en su modalidad temporal y su modalidad residente. También está la familia residente, la por formación residente, que es para estudiantes. Entonces, hay 2 tipos de calidades migratorias, ¿no? La temporal y la residente. Y dentro de estas 2 tipos de calidades migratorias subyacen varias diferentes, ¿no? Que pueden repetirse con diferentes características como las que mencionaba, como la de trabajo, ¿no? En la calidad migratoria temporal pueden haber también una calidad migratoria pues por trabajador temporal, también puede haber una calidad migratoria residente para trabajador, pero si esta persona tiene una intención de permanecer más de cierto tiempo en el país, ¿no? Por eso es que aquí juegan más como los rangos de tiempo para determinar si una persona del exterior o un extranjero quiere entrar por la calidad migratoria temporal, que es una de las 2, o la calidad migratoria residente. Entonces, la calidad migratoria temporal, bueno, para los venezolanos en este caso concreto, les piden un pasaporte venezolano vigente y con una visa de quién, bueno, una visa expedida por el consulado peruano, en el exterior, en este caso en Venezuela, ¿no? Y los que quieran ingresar, los venezolanos que quieran ingresar con la calidad migratoria residente, que es una de las 2 calidades migratorias que les mencionaba, necesitan un pasaporte vigente y una visa otorgada, bueno, obviamente por la oficina consular, pero aquí ya entra en detalle la intención del ratio temporis, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo va a estar? Entonces, la única diferencia entre ambas sería más como el quantum del tiempo. Y la calidad migratoria residente por visa humanitaria es una persona que no cumple los requisitos para acceder a ninguna de estas 2 calidades migratorias, pero que el Estado peruano, en su derecho soberano y en su acto discrecional y humanitario, por supuesto, decide darle la calidad migratoria, aun cuando no cumpla con los requisitos para ello, ¿no? Por eso se llama que le da una visa humanitaria y que, bueno, por supuesto, para ingresar al Perú, un venezolano tendría que estar vigente, o sea, que es reciente dada por el Estado peruano a través de su oficina consular en Venezuela. Ahora, si bueno, en el decreto legislativo 350 señala que si esta visa tú no la usas en 4 meses, igual la pierdes. O sea, el no uso de esta visa también se pierde por un lapso de temporalidad. O sea, si te la aprueban por, digamos, 2 años, un ejemplo, pero si tú no la usas en 4 meses,
no lo hice en la resolución, por supuesto, pero vale, que aplica la suplencia de ley. Si no lo usas en 4 meses, simplemente pues pierdes la visa de facto, ¿no? Y la autoridad migratoria, que es migraciones, eh, simplemente no tiene el derecho de negarte la entrada, ¿no? En el país. ¿Cuál es el impacto sobre el flujo migratorio actual? Bueno, este análisis ya viene siendo dado. El Perú tiene, digamos, dos fuentes principales o dos fronteras de ingreso. Nosotros, como Jaya, tenemos oficinas en Tumbes, en Tacna y en Desaguadero, en Puno. Y precisamente vemos cómo son los flujos migratorios en las 3 regiones, ¿no? Siendo Tumbes la principal puerta de entrada al país. Y por supuesto, con ella vemos que no tenía un impacto en Tumbes, principalmente. ¿Por qué? Porque aun cuando ya esta normativa existía, no se venía aplicando. Es decir, las personas venían ingresando de igual manera, de manera irregular, y ¿cuál es el problema? Que los funcionarios públicos que están en los puestos de control migratorio desconocen totalmente lo que son los flujos migratorios, no saben qué es un refugiado, no saben qué es un migrante y no saben de qué es una calidad migratoria. En muchos casos nos ha tocado brindar apoyo técnico, pero cuando hay un cambio de gobierno o local o regional, todo se pierde, ¿no? Entonces, por eso esta medida de 2019 no fue sostenible en mucho tiempo. De hecho, con el cambio de gobierno en 2021 y con todos los gobiernos locales también esto se vino en declive y los flujos migratorios siguieron existiendo, irregulares, pero existía la excepción. Ahora yo les pregunto a ustedes, aun cuando no se venía aplicando la norma, y esto no lo digo para que me lo respondan acá en este certamen, ¿no? Sino para que ustedes lo respondan. O sea, el solo hecho de que exista esa posibilidad, o sea, una excepción, y que la autoridad pueda tener la discreción de fundamentarse, por supuesto, en una normativa vigente, eh, o sea, es sano tenerla, es sano tener esa normativa disponible para que, llegado el caso de una situación específicamente de las más vulnerables, pueda aplicarse el criterio que establece la resolución, en este caso, que yo sé que, bueno, la resolución no tiene un rango de ley, pero finalmente sirve para poder complementar como un complemento normativo, ¿no? Y que precisamente está ahí, ¿no? Para que se pueda considerar. El no tenerlo creo que es un gran problema, para ser honestos. Y bueno, para las empresas de transporte contratadas, muchas veces ya desde Venezuela no contemplaban en su ruta traslados o transbordos eh, por los puestos de control migratorio. Hablábamos de coyotes, ¿no? El tráfico ilícito de migrantes, personas que pagan para ingresar a un territorio nacional porque pueden encontrar mejores oportunidades. Estas rutas existen no solamente en Perú, existen incluso a nivel ya, una red muy importante, ¿no? A nivel ya internacional. Yo recuerdo un caso de una familia de Turkmenistán, de la ex República Socialista Soviética, Turkmenistán, y que habían seguido una ruta por Nairobi, por Kenia, por Marruecos, y llegaron a Ecuador y luego a Perú. Tenían por intención llegar a Estados Unidos. Ahorita están en algún lugar en Arequipa, me parece. Pero estas redes de tráficos ilícitos de migrantes son muy importantes y tienen mucho poder, ¿no? Especialmente en las fronteras. Y bueno, pero bueno, creo que me he salido un poco del tema. Lo que quería dar a entender con esto es que esta normativa, aun cuando no se venía aplicando, digamos, esa suerte de hacer es la excepción a la normativa por ser vulnerable, sí era bueno tenerla, ¿no? Y no creo que, bueno, desde mi punto de vista, y esto lo he conversado con otras áreas técnicas de otras organizaciones, incluso de Naciones Unidas, se cree, ¿no? Como un punto a favor de los derechos humanos, que esta normativa más bien ha tenido que tener un impulso, o sea, la derogada, ¿no? Para que pudiese llevarse incluso al decreto legislativo que tiene rango de ley, ¿no? Por otro lado, efectos sobre los procedimientos migratorios. Bueno, de repente aquí voy a ser un poco más técnico, porque sé que es algo que no se ve en la casuística diaria, pero en primer lugar, bueno, de acuerdo con esta nueva norma, solo se permitía que por única vez el uso del pasaporte vencido para solicitud de una nueva calidad migratoria. Por ejemplo, si una persona venezolana que está en el Perú ya tenía su pasaporte vencido y no puede hacer su trámite en el consulado venezolano, sí podía usarla por única vez, porque es un requisito de ley, para hacer un cambio de calidad migratoria, ¿no? Pero solo por una única vez. Esto tiene una gran repercusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo uso este comodín, vamos a llamarlo comodín, una sola vez para acceder a la calidad migratoria especial residente, que es una calidad migratoria bien específica y bien concreta para los ciudadanos de nacionalidad venezolana, prácticamente,
yo, si lo uso, este pasaporte o este requisito una sola vez, yo no puedo volver a usarla para que esta persona que accedió a la calidad migratoria especial residente pueda acceder a la permanente residente, que es una calidad migratoria en la que accede una persona que tiene 3 años de residencia ininterrumpida. No que haya vivido 5 o 6 años en el Perú, porque puede estar 5 o 6 años y el Perú nunca supo que existió, que tiene 3 años de residencia. Entonces, es una disyuntiva que hemos tenido reciente, ¿no? Porque hay personas que potencialmente podrían calificar a la calidad migratoria permanente residente, pero usando y tienen un pasaporte vencido, o sea, que pueden usarlo solamente una vez. Entonces, ya llegará el momento, pero es algo que estamos haciendo incidencia, por supuesto, desde la organización Hayas. Eh, ¿Qué pasa si esta persona en 2 años, o un familiar de esta persona que accede a la calidad migratoria especial, familiar residente, cumple los 3 años por ley, pero yo uso este comodín? Entonces simplemente no podría acceder a la calidad permanente residente, que es la mejor o la más beneficiosa, si se quiere, ¿no? Bueno, sí se puede usar, aún con esta normativa actual, se puede, bueno, solicitar el duplicado de un carnet de extranjería. ¿Por qué? Bueno, porque se pierde, le roban o hay hurto, o porque la persona cumple mayoría de edad, ¿no? Hablamos de un NNA que, bueno, finalmente pasa a la adultez. Y las prórrogas de residencia, que pueden ser anuales o bianuales. No voy a entrar mucho en detalle en esto, pero hay procedimientos que no se ven afectados al 100%. Pero claro, merman otros, ¿no? Como la casuística que les comentaba, ¿no? O sea, está esa imposibilidad, al menos técnica, ¿no? Técnica, de poder acceder a una mejor calidad migratoria si se usa una primera y única vez para otra calidad migratoria. ¿Cuál es el impacto sobre los trámites, sobre cambios de calidad migratoria? Bueno, la nueva resolución sí que tiene un impacto sobre aquellos ciudadanos que soliciten por primera vez una calidad migratoria que les dé esa posterioridad a acceder a una residencia definitiva, que era la que les señalaba, la permanente residente, ya que se tendría que contar con un pasaporte vigente para en ese entonces. Pero bueno, la imposibilidad fáctica, tanto económica para acceder a él, como incluso legal, porque hablamos de una situación consular en su mínima expresión, es prácticamente imposible obtenerlo. Y por último, bueno, nada más señalar que la resolución 121 afecta a los más vulnerables en cierta manera, sí y no. O sea, no porque, bueno, existe un procedimiento que es en el reglamento del decreto legislativo 350 contempla a los más vulnerables, ¿no? O sea, se les puede brindar la calidad migratoria especial residente siempre que se pueda demostrar que una persona tiene una grave enfermedad. eh, y esto es cuestionable, porque en migraciones, por ejemplo, no hay un área médicos, no hay un personal de salud que pueda determinar qué es una grave enfermedad, así que sigue siendo muy discrecional, pero bueno, es una excepción a la residencia, a obtener la residencia por vulnerabilidad de residente. También personas con discapacidad, pero también tienen que acreditarlo con un documento, por supuesto, de la CONADIS. También están los NNA no acompañados. Ahí viene todo un procedimiento que va de las manos de esto con las entidades públicas, víctimas de trata de personas. Aquí esto es más profundo incluso, pero bueno, sí que en Hayas hemos tenido suerte de brindar o apoyar a los sobrevivientes, ¿no?, de trata de personas, para que puedan acceder a una calidad migratoria especial residente por vulnerabilidad, la cual tampoco es que es una joya, ¿no?, porque esta residencia especial por vulnerabilidad solo tiene una vigencia de 1 año, y tú tienes que, para hacer la prórroga de residencia anual, demostrar que la situación fáctica se mantiene, o sea, que la persona por ejemplo, sigue teniendo una discapacidad, de repente la persona ya no es discapacitada, o que tiene que demostrar una grave enfermedad, que de repente se curó, ¿no? Porque, bueno, pues se puede curar. Entonces, si tú no lo puedes demostrar luego en el año, pierdes la residencia. Entonces, esta calidad migratoria, que es muy excepcional, esto no te permite, digamos, ser sostenible en el tiempo, y genera, desde mi punto de vista, es solo para situaciones muy emergentes, ¿no? No para alguien que se está proyectando a vivir en el Perú, ni mucho menos. Mujeres embarazadas, también existe esa posibilidad para acceder a esta calidad migratoria por especial residente por vulnerabilidad, y padres de hijos peruanos, ¿no? Y niños con padres extranjeros residentes, que son las casuísticas más suaves. Y esta resolución afecta la presentación de solicitudes de refugio. Bueno, como sabemos, el procedimiento de refugio en Perú, primero la autoridad competente es diferente a migraciones, ¿no? Ya hablábamos que hay dos autoridades migratorias, ¿no? Por un lado el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por el otro lado migraciones, ¿no? Entonces, ya por ahí tenemos dos autoridades migratorias.
el proceso de asilo o de protección internacional en Perú sí que lo cumple el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo hace a través de una comisión ad hoc, que es la Comisión Especial para los Refugiados, la cual tiene sus propias normativas, sus propios procedimientos y su propia suerte de casuísticas para determinar cuándo una persona es refugiada. ¿Y qué es un refugiado, no? Un refugiado es una persona que escapa de un determinado país por una suerte de persecución por 5 motivos, según la Convención del 51, por motivos de raza, religión, pertenece a un determinado grupo social, opinión política, por nacionalidad, y que no puede o no quiere volver a ese lugar o a ese país porque su vida está seriamente expuesta o no quiere acogerse, ¿no? También podemos hablar de personas que no quieren volver al lugar de su residencia anterior, hablamos de apátridas, ¿no? Personas que no tienen una nacionalidad. En este caso, bueno, también son personas expuestas a una grave situación de vulnerabilidad, y más aún porque no tienen un Estado garante o protector, ¿no? Precisamente por no tener nacionalidad. Por ejemplo, hasta 2020, los venezolanos que tenían hijos en Colombia no tenían, se les expedía solamente un certificado de nacido vivo en este país. A partir de agosto del 2020 es que, bueno, algunas normas implementadas en Colombia finalmente adquirían el jus solis o el derecho de suelo y podían reconocérseles el derecho a la nacionalidad a los niños que nacían de padres venezolanos o de cualquier otra nacionalidad en este territorio nacional. Entonces, en Perú no solamente llegamos a tener un flujo importante, no de migrantes, sino también de apátridas, también que venían de Haití, haitianos que habían nacido en República Dominicana y de República Dominicana que habían nacido en Haití. Entonces teníamos una diáspora muy, muy importante de apátridas y también de otros países del Medio Oriente, que también, pero en un menor número. Entonces, siendo la autoridad migratoria diferente y también teniendo un procedimiento diferente y una ley que también la coge de manera diferente, el proceso de solicitud de refugio no se ha visto afectado. Una persona que ingresa al Perú o está en un puesto de control migratorio y que sabe que tiene una situación de persecución o una situación grave de desprotección, puede solicitar refugio. Y por ley, según el artículo 4 de la ley 27.891, no puede ser devuelta, expulsada o sometida a un mecanismo de devolución a alguno que finalmente lo lleve de manera directa o indirecta al país de origen del cual escapa. O sea, no al menos hasta que en última instancia haya sido decidida su caso por la autoridad correspondiente, que sería la CPR o la Comisión Revisora para los Refugiados. Entonces, esto no puede ser devuelto ni de manera directa, o sea, un avión o cualquier vía de transporte al país de origen, ni indirecta, ¿no? O sea, que la decisión de expulsarlo implique que vaya a Ecuador, y de Ecuador vaya a Colombia, y de Colombia vaya a Venezuela, ¿no? Esa es la manera indirecta, o al país del cual provenga, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, y además este principio de evolución no solamente está establecido en la Convención para los Refugiados del 51, sino en otros convenios internacionales en materia de derechos humanos, como por ejemplo la Convención en contra de la tortura, la Convención de los niños, también está en la Convención del Pacto, creo que es Pacto Civil Pactos Civiles y Políticos y su gemela, que es de los derechos sociales, me parece. O sea, de hecho, este principio de nueva evolución está en varios convenios, en varios tratados internacionales ratificados por el Perú, pero también lo está en la Convención de Ginebra del 51, y también lo está así en la Pro Ley 27.891 y también en el reglamento. Entonces tiene una importante implicancia de protección internacional. Así que no, esta resolución no afecta o no ha afectado a los ciudadanos extranjeros que decían aplicar el refugio en frontera. Hay que recordar que el procedimiento de refugio o todo lo que tiene que ver con el sistema de asilo y protección internacional es territorial. Entonces una persona tendría que estar o en frontera o dentro del territorio nacional para hacerlo, y no desde su país de origen. Así que bueno, digamos que sí tendrían que cumplir con un requisito, que es estar o en el Perú, habiendo ingresado de manera irregular, o perfectamente en un puesto de control migratorio o en frontera, ¿no? Y en principio, según ley, no deberían tener un mayor problema para acceder al Perú. De hecho, ahora actualmente que no hay un procedimiento de regularización migratoria como sí lo hubo hasta el 10 de noviembre del 2023, los procesos de solicitud de refugio han aumentado. De hecho, yo conversaba justamente la semana pasada con unos colegas de la Cancillería, y hablaban de que tenían al mes 800 solicitudes de refugio, pero no necesariamente de personas que querían ingresar al Perú para quedarse, ¿no? Sino al menos 600 de ellas querían pasar a Chile y viceversa, de Chile al norte, ¿no? Para ir a su país de origen o para ir a Estados Unidos, que son sus nuevos destinos.
Así que la solicitud de refugio es una figura que no debe ser desnaturalizada, pero que pues por la necesidad, en algunos casos, las personas migrantes han optado pues, para cruzar, ¿no? Por el territorio nacional, ¿no? Claramente que desde la sociedad civil, como las ONGs y otras, y también desde el Estado, no se promueve el uso de esta figura, sino para casos de personas que sí verdaderamente tienen una suerte de protección internacional. Pero bueno, también está la necesidad, ¿no? Y también está la desinformación que se brinda a veces de gestores, ¿no? De que, bueno, buscan estos huecos, ¿no? Legales para poder que una persona pueda transitar por el Perú sin ningún problema, pero que claramente tiene una gran implicancia, ¿no? Tiene una implicancia en cuanto a cuál es la verdadera necesidad de esta figura de protección internacional. Según la Comisión Especial para los Refugiados, eh, bueno, y también una fuente confidencial, bueno, no confidencial porque está pública, de hecho, así que no voy a decir una cifra no verídica que no puedan corroborar, pero hay más de 6.700 reconocidos, refugiados reconocidos en el Perú, de 640.000, como se les comentaba al principio. O sea, hablamos de una tasa de éxito muy, muy baja. Y es que la figura del refugio y de protección internacional es muy delicada y el perfil no es fácil de cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque se suele confundir que a un migrante con un refugiado, ¿no? Un migrante es una persona que decide migrar a un lugar por, bueno, buscar un mejor futuro, una mejor suerte de vida, pero no necesariamente tiene protección, una suerte de protección internacional, no escapa a una suerte de persecución. En cambio, un refugiado es una persona que no ha elegido salir a su país de origen y no tiene otra opción más que buscar protección en ese otro país, ¿no? Entonces, bueno, esta estadística que les comentaba de 6.700 reconocidos como refugiados versus 640.000, o sea, es una suerte bien baja que no solamente se pasa en Perú, pasa en casi todos los 133 países que han reconocido esta convención internacional. Entonces, eh, definitivamente no ¿cómo les puedo decir? Hay que usar esta figura con mucha discreción y con mucha finura, ¿no? Y que, bueno, por supuesto, nosotros como sociedad civil sí que tenemos que promover que sea usada de manera adecuada. Nada más para cerrar mi presentación, quería cerrar con una información muy importante, o sea, como están aumentando los flujos de migrantes irregulares, esto precisamente, ¿no? Porque tenemos ahora una suerte de excepción que ya no existe, pero también una suerte de hecho contexto propio en el país venezolano, ¿no? O en el país de Venezuela, que promueve flujos de migrantes en situación migratoria irregular al Perú. Entonces, bueno, esta información es hasta el 31 de mayo. De hecho, tengo una que no he filtrado todavía, pero bueno, esto es información confidencial, bueno, digamos oficial, con migraciones, ¿no? Entonces, hay un procedimiento que se incorporó el 16 de noviembre, me parece, con el decreto legislativo 1582, que modifica el decreto legislativo 1350, ¿no? Que es la ley de migraciones, que básicamente establece que un procedimiento de expulsión especial, de hecho, así se llama PASE, ¿no? Procedimiento administrativo, no me acuerdo qué era la S, pero de excepción especial, era la EE. O sea, básicamente que permite que una persona, o sea, que la autoridad migratoria, apoyada por la policía, por supuesto, pueda expulsar en un máximo de 4 días a un migrante, ¿no? Aquí nos preguntamos si el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso están garantizados. Bueno, ustedes que son garantes y están estudiando precisamente toda esta temática en derechos humanos, pueden hacerse bastantes planteamientos, ¿no? Eh, Expulsar a una persona en 4 días con una resolución, y ya les hablo de cifras oficiales, ¿no? Bueno, aquí vemos que en Lima principalmente han habido más expulsiones, pero también perdón, pero principalmente de nacionalidad venezolana, ¿no? Y también en otras regiones, como en Tumbes, precisamente, que es la que más expulsiones ha tenido, los ciudadanos de nacionalidad venezolana. De hecho, en la nueva información que tengo del mes de julio, me parece que hablamos más de 800 personas de nacionalidad venezolana, y también hay diásporas importantes de otras nacionalidades, ¿no? Como la colombiana, como lo ven, ¿no? Con 50 expulsiones. La haitiana es una diáspora muy importante con la que contamos en Perú. Eh, y también, por supuesto, la ecuatoriana. Claramente aquí todavía no, en mayo todavía no había sido un hecho tan grande lo que ocurría en Ecuador, pero
En la data reciente sí que es muy importante la cantidad de ecuatorianos que han sido expulsados en los diferentes puestos de control migratorio o jefaturas zonales que tienen migraciones. Así que, nada, con esta 1582 que les comentaba básicamente, quienes califican a este procedimiento de expulsión express, toda persona que ingresó al país sin pasar por un puesto de control migratorio, y dos, las personas que están supuestas en una violación flagrante de la ley. Entonces, la mayoría de estas casuísticas, como ven en el apartado de abajo, ingresos sin control, es el 100%. O sea, no han sido por hechos delictivos o que menoscaben el orden público. Hablamos de un 100% de personas expulsadas, precisamente por haber ingresado o por no haber ingresado por un puesto de control migratorio, y estas cifras claramente van a aumentar, más aún en este momento que, bueno, no hay un proceso de regularización que al menos ayuda al Estado a saber quiénes están en el Perú desde el mes de noviembre, desde el 10 de noviembre del 2023. Y claramente esto afecta a los más vulnerables, ya les hablaba de los niños, niñas, madres con hijos, y bueno, básicamente un poco eso, colegas. Creo que me he ido un poco más allá de la presentación. Quise entrar en más detalles, pero bueno, el tiempo me ganó. Y bueno, nada, yo quedo atento a sus comentarios. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedan, si tienen preguntas, realizármelas, ¿no? Cambio y fuera. Muchas gracias, Víctor. De verdad ha sido muy interesante todo lo que se ha expuesto. De hecho, es un problema, es un gran reto, ¿no? No solamente para los juristas, sino es un gran reto para la política, ¿no? Para la economía. Realmente afrontar, ¿no? Ese tipo de situaciones que son muy delicadas. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, así que los invito a participar a través del chat o levantando la mano, ¿no? Para en todo caso poder darles el paso. A ver si es que se animan. Ya. A ver, me llegó una pregunta acá al interno. Te la voy a decir de una vez. A ver. ¿Cómo se está capacitando a las autoridades migratorias peruanas para garantizar que la aplicación de la ley respete los derechos de los migrantes venezolanos? ¿Y qué mejoras son necesarias en este proceso? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, al menos desde Hayas, en parte de los proyectos que tienen que ver con incidencia en políticas públicas, bueno, o que son transversales, algunos proyectos como que vemos precisamente en Tumbes y en Tacna, un proyecto que se llama COSUBE. Nosotros, una de nuestras funciones principales o nuestras actividades principales es compartir una metodología, ¿no? En materia de flujos migratorios, que la autoridad migratoria pueda entender cuáles son los derechos de los refugiados, cuáles son los deberes de los refugiados inmigrantes y cuáles son los derechos de las autoridades migratorias en sus diferentes puestos de trabajo. Esto no solamente se aborda, ¿no? Desde el gobierno local, sino también desde otras autoridades importantes que tienen que ver con la protección de los migrantes. Por ejemplo, varias veces hemos establecido capacitaciones a comisarías, SEMS. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos visto casos de personas víctimas sobrevivientes de violencia basada en mamitas, ¿no? O mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, que no les aceptaban una denuncia por no contar con un documento regular en el Perú, pero que habían sido agredidas por su pareja o por esto, o alguna persona en el camino, ¿no? O incluso por su arrendador. Y esta suerte de problemática sí que nos ha llevado a tener como estrategias o metodologías, ¿no? Que primero sensibilicen al funcionario sobre no solamente lo técnico, ¿no? Sino sobre lo contextual, ¿no? Que cómo afecta esto a las personas migrantes y desde lo legal, ¿no? Porque, de hecho, o sea, una persona que no tiene un documento regular puede denunciar una situación de violencia o de amenaza a su vida. Esto lo pongo como algo pequeño, ¿no? En algo más grande, pero bueno, y este acompañamiento no es algo que se acaba, bueno, lamentablemente en un año o dos, sino que a veces se tiene que hacer desde cero. Hemos identificado como un problema, o una gran problemática, precisamente en respuesta a parte de esa pregunta, que no hay una transferencia de conocimientos o de capacidades instaladas de un gobierno a otro. Entonces, muchas veces cuando cambia un gobierno local,
se pierde todo. Y eso es un problema social, ¿no? Que está ocurriendo a nivel político en Perú y que desde la organización, bueno, desde Hayes y otras ONGs también estamos buscando paliar, ¿no? No solamente en beneficio de la población refugiada e inmigrante, ¿no? Sino también incluso de la propia población de acogida. Vemos casos también, hemos visto casos de población de acogida, ¿no? Personas que vienen de Huancayo, que no saben leer o escribir, pero que también no les aceptan una denuncia por la barrera del lenguaje, ¿no? Entonces ya es más profunda ahí el problema, porque incluso hablamos de la propia población de acogida, ¿no? Así que básicamente son metodologías técnicas de sensibilización, de integración y bueno, también básicamente esas han sido algunas de las barreras que hemos tenido, ¿no? También por supuesto tenemos, lo más difícil es tratar tal vez con funcionarios xenófobos a veces, ¿no? Que o sea, la tienen muy clara o han tenido alguna mala experiencia con migrantes, tal vez o le han contado algún problema y bueno, esto lo llevan a un plano ya no profesional, más allá de lo personal y claramente, bueno, tiene incluso pues, percances en algunos servidores de la propia organización, ¿no? Que por su dejo, me incluyo, a veces hemos tenido como barreras para acceder a un tipo específico de funcionariado, ¿no? Así que es un poco esa la respuesta a tu pregunta. Gracias, más bien, por hacerla. Claro, sí, esas barreras son justamente barreras sociales, culturales, jurídicas, ¿no? Las que de alguna forma, pues, no permiten, en todo caso, que se haya un correcto, ¿no? Manejo de estas situaciones, ¿no? Y lo importante que es la contextualización, ¿no? Porque en definitiva, pues, son casos muy delicados, como ese que me cuentas, el de las mujeres venezolanas sin documentación. Hay otra pregunta acá al interno. Eh, a ver. Dice, ¿cuáles son las disposiciones claves de la ley peruana sobre la regulación de visas para migrantes venezolanos? ¿Cómo se alinean con los principios internacionales de derechos humanos relacionados con la migración? Una muy buena pregunta. De hecho, bueno, primero y principal, la normativa en materia de visa, o sea, está establecida así en el decreto legislativo 1350 y su reglamento, que es la resolución 017 2017 IN de migraciones. O sea, ahí se establece todo lo que tiene que ver con cómo se puede obtener cada tipo de visa, ¿no? Hablemos de visa de trabajo, visa de turista, visa de trabajador, y esto también se relaciona con los principios o estándares internacionales no solamente de los derechos humanos, sino del derecho internacional, ¿no? Como un marco más grande que abarca los derechos humanos, los derechos para los refugiados, el derecho internacional humanitario, entre otros, ¿no? Entonces, precisamente yéndonos a lo más grande, que es el derecho internacional, esto sí, por ejemplo, desde el Estado, o sea, se toma precisamente como premisa el cumplimiento de los tratados internacionales, especialmente en materia de derechos humanos, y esto se asocia mucho con el principio de soberanía del Estado, ¿no? Que está establecido, me parece, en el título preliminar 4, me parece, o era el 5, de la 1350, que es el principio de soberanía, pero también hay el título preliminar 2 habla de la garantía o el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? No me acuerdo en qué parte de la norma, pero también citan exactamente, debe ser el artículo 220, ¿no? No me acuerdo ahorita, pero que hablan precisamente de que el Estado pero no está en la obligación de cumplir con sus compromisos internacionales. Esto es parte del Pacta Sunt Servanda, artículo 26 de la Convención del 69, ¿no? Del cumplimiento de los tratados, ¿no? O sea, esto es parte de los principios del derecho internacional y esto es una puerta importante para el cumplimiento, como un gran marco, de otros derechos más importantes también, que son los derechos humanos, y de hecho, y que están alineados con el artículo 55 de la Constitución, ¿no? O sea, y precisamente el Estado, y forman parte del derecho local. ¿Qué principios o cuáles son los principios del derecho internacional para los derechos humanos que están resguardados y que están en armonía con lo que te acabo de indicar y que están en la propia normativa, que te la acabo de citar para que, bueno, en tu afán académico puedas revisarlo en algún momento? Por ejemplo, el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que bueno, para algunos es parte del derecho consuetudinario y es parte del derecho internacional,
habla del derecho a solicitar refugio, ¿no? Como una garantía propia de los derechos de las personas, ¿no? Pero también está el principio de no devolución, que no solamente aplica para la temática de refugiados, sino que aplica también para la temática de migrantes, aplica para las personas que han sido víctimas de torturas, ¿no? Tiene toda una convención propia de ello, aplica para niños no acompañados y separados, que también tienen toda una convención para ellos, aplica también para los familiares de los migrantes, que tienen una convención para ellos. Así que, bueno, esos son algunos de los principios que están allí y que por supuesto que el Estado los garantiza a partir de principalmente a partir de su propia soberanía, ¿no? Que eso es indiscutible y que por ser precisamente soberano, el Estado es que ha asumido sus propios compromisos internacionales y es garante de ellos, ¿no? En este momento, yo no sé si, o sea, vale, hay un libro muy bueno que creo que era Líneas Imaginarias, creo que era de Eric Anderson. Era muy interesante, ¿no? Porque, bueno, hablaba precisamente de cómo los estados se obligan y cómo los estados también pueden desobligarse, pero hay derechos que son inalineables, ¿no? Y que forman parte de eso, ¿cómo es que se llama? Está en el artículo 53 de la Convención del 69, que son normas imperativas, ¿no? Y de hecho, hay una discusión doctrinaria sobre la no devolución y por supuesto todo lo que tiene que ver con derechos humanos está allí. Así que no sé si respondí a tu pregunta, pero de manera general te puedo decir que, bueno, el Estado, a partir de su normativa interna, sí creo que es coherente con sus compromisos internacionales y con estos principios del derecho internacional, que sí, son principios, pero que también se han cristalizado y forman parte, no solamente de ser solo principios, ¿no? Si nos vamos al 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Sino que también son derechos, ¿no? Derecho internacional por ser tratados, estar en tratados, y por ser parte de la costumbre internacional, que, bueno, en algún momento dejan de ser costumbre porque pasan a ser parte de los tratados, ¿no? Pero sí, creo que, creo que esa es la respuesta. Bueno, no sé si di con toda la respuesta, pero gracias. Muchísimas gracias a ti. De hecho, ha sido una ponencia muy enriquecedora, ¿no? Y, bueno, que nos permite a todos los presentes abrir un poco, ¿no? El panorama, ¿no? Intelectual, académico. Bueno, finalmente les pido a todos los presentes, ¿no? Que puedan encender sus cámaras para la foto del recuerdo. Bueno, si es que las pueden encender, por favor. Para tomar la foto del recuerdo. Sí, es que pueden encender sus cámaras para tomar una última foto. Bueno, en la cuenta de 3 se tomará la foto. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todos por su participación y por ser parte de este evento. Muchas gracias al ponente. Realmente salió todo bastante bien. Gracias. Gracias con todas, con todos.